Muy buenos días a todos, estimado ingeniero y distintos compañeros. En este video vamos a explicar acerca de las aplicaciones de funciones de varias variables. Bien, dentro de ingeniería y de otras ramas, estas funciones no solo son cruciales para el desarrollo teórico de la matemática, sino también que pueden tener un impacto significativo en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, como ya se ha venido demostrando anteriormente. Antes de adentrarnos a profundidad en ver qué consiste esto, primero definamos qué podemos entender por funciones de varias variables. Bueno, una función de varias variables se lo puede considerar una relación matemática, donde el valor de la función depende de dos variables. Matemáticamente se lo suele expresar como f de x y y, donde x, y z son las variables independientes. Bien, entonces, una vez ya haber establecido todo esto, vamos a empezar a contar lo que significa las funciones. Una vez ya establecido todo esto, vamos a explicar que dentro de la rama de las funciones de varias variables se encuentran primeramente la función de dos variables. Vale, como ya se sabe de cierta manera, ¿qué se clasifica como una función? Bueno, una función se lo puede considerar como una regla de correspondencia entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. En funciones de una variable se suele expresar la función de esta siguiente manera, como ya se vio, f de función de x y tal, y sale después la ecuación. Vale, el dominio de la función hace referencia a de todos los valores, o sea, números reales de x, que puedes introducir en la función f de x y así obtener el resultado. Y ahora, este fue un resumen rápido. Y en el caso de las funciones de dos variables es lo mismo, solo que aquí ya se asigna a cada par ordenado de números reales, o sea, aquí hay x y y. Entonces, en otras palabras, una función de dos variables toma dos valores de entrada y produce un único valor como salida. Entonces puede ser, digamos, representaciones como fx de y, que es igual a 7. En este caso voy a presentar acerca del dominio y rango. Como sabemos, el dominio es una función de dos variables como sabemos, el dominio de una función de dos variables es el conjunto de valores posibles para las entradas. Las variables independientes, en otras palabras, es la región en el plano XY donde la función está definida, mientras que el rango de una función de dos variables es el conjunto de valores posibles para las salidas, las variables dependientes, que representa las alturas o valores que la función pueda tomar. Algunos ejemplos de las funciones de dos variables suele ser que se puede aplicarse en diversas formas. Por ejemplo, una de las aplicaciones que este posee, vale, y en las gráficas de funciones de dos variables se significa que las gráficas de estas funciones se representan en un espacio tridimensional, o sea, en el plano x, y, z, en el que cada punto x, y, z en la gráfica corresponde a una entrada x, y su correspondiente salida. Entonces, para poder graficar una función de dos variables, se pueden usar técnicas de visualización en 3D o la representación de curvas de nivel en el espacio. Vale. El tipo de aplicaciones que se le puede sacar referente en su vida cotidiana puede ser, digamos, en la economía. Digamos que en la economía las funciones de oferta y demanda se modelan utilizando dominio y rango. El dominio representa las cantidades disponibles
o demandadas y el rango representa los precios correspondientes. Por ejemplo, en la física se puede usar como ecuaciones que describen la trayectoria de un proyectil o el movimiento de un péndulo y, y se expresan mediante funciones de dominio y rango. En ingeniería, para modelar fenómenos físicos como la resistencia de materiales en función de su temperatura o velocidad. En biología puedes, digamos, servir para modelar crecimientos poblacionales y tasas de cambio, y en las tecnologías obviamente se puede utilizar dentro de la rama de la programación. Entiendo. Vale. Aquí, no, dentro de estos ejemplos más específicos que podemos utilizar como ejemplo, vamos a empezar primero como la función de temperatura en un punto geográfico. Entonces, tenemos que imaginar que vamos a desear moldear la temperatura en un lugar específico, ejemplo, latitud y longitud a lo largo del tiempo. Entonces, la temperatura depende de dos variables, la latitud y el tiempo. Y esto lo podemos expresar como T de latitud y tiempo, representado como X y como vemos en la siguiente imagen. Otro ejemplo podría ser un caso relacionado con una función de costo en logística y transporte, en el que ahí se utilizan funciones de muchas variables, digamos, para optimizar rutas y minimizar comercios. Por ejemplo, una función que relaciona el costo del transporte con la distancia recorrida y el tipo de vehículo. Entonces aquí representaría el costo, que es distancia, y el tipo de vehículo. Bueno, ahora toca hablar sobre las curvas de nivel. Dentro de las curvas de nivel tenemos la que es la definición y la aplicación en la ingeniería civil en el área de la topografía. Las curvas de nivel se utilizan en topografía para representar la superficie de un terreno mediante líneas que unen puntos de igual altura. Estas curvas permiten visualizar fenómenos como elevación, temperatura y la presión atmosférica. Tenemos la representación en los mapas, donde las curvas de nivel en los mapas suelen estar en color azul para profundidades escénicas y en tonos en siena para las alturas del terreno. Tenemos que tener en cuenta que las curvas de nivel también se aplican en el ámbito de la geodesia. El uso en la geodesia es en las curvas de nivel ayuda a construir mapas detallados de una región mostrando secciones horizontales de relieve divididas por altitudes. Para su representación gráfica, las curvas de nivel se utilizan con planos paralelos que cortan las superficies del terreno, coloreados para reflejar las diferencias de altitud, y algunas características de las curvas de nivel son sus normas de representación. Las curvas de nivel no deben cruzarse ni cortarse entre sí, ya que cada línea representa una altitud específica. Tenemos la equidistancia, la distancia entre las curvas de nivel que indica la pendiente del terreno. La mayor distancia es terreno plano, la menor distancia es el terreno empinado. Tenemos las curvas de nivel de curvas maestras que resaltan con líneas oscuras y las curvas auxiliares de menor equidistancia ubicadas entre las curvas maestras. Bien, ahora aplicando esto a la ingeniería civil, un momentito. Aquí, como podemos observar, tenemos algunos ejemplos de las curvas de nivel aplicadas en la ingeniería civil. Como se pueden ver, son montañas y están ahí detalladas con cada curva en diferentes altitudes de su relieve. Como último, tenemos las aplicaciones de las curvas de nivel. La aplicación dentro de la ingeniería civil se usa en proyectos. Las curvas de nivel son esenciales en la planificación y ejecución de obras civiles, permitiendo determinar la cota o la elevación de puntos, estimar volúmenes de corte y relleno y proyectar trazado de vías. Para algunos procedimientos específicos tenemos el trazado de las líneas o pendiente constante. En proyectos viales y ferroviarios es crucial trazar líneas de pendiente constante para cumplir con los límites de pendientes establecidos. El cálculo de una cota en un punto. Es necesario determinar la cota de puntos específicos sobre un mapa, debido a que las curvas de nivel, para poder proyectarlos dentro de lo que es la ingeniería en los planos. Y como último tenemos los perfiles longitudinales.
que para analizar alternativas en un proyecto se construyen perfiles longitudinales a partir de las curvas de nivel, representando la traza del eje del proyecto en el plano vertical. Muchas gracias. Bien, como se pudo ver, las curvas de nivel son esas líneas imaginarias que se utilizan para representar la topografía de un terreno en un mapa, en el que la curva de nivel representa una diferente altitud. Entonces, ya una vez conocido las curvas de nivel, vamos a ver qué tipo de utilidades le podemos sacar. Digamos, en esta carrera en específico, que es la ingeniería civil, sirve específicamente para la visualización del terreno. O sea, nos permite visualizar la forma del terreno en un mapa. Y esto es útil para planificar rutas de, digamos, ciertas rutas de destino o caminos, por ejemplo, ver a ver si no hay fallas geológicas o, digamos, realizar distintos tipos de infraestructuras o alcantarillado, que es algo que se debe tomar mucho en cuenta. Y también que esto nos permite identificar las montañas, las valles, las colinas y otros rasgos geográficos que al momento de realizar un levantamiento debemos tomar a consideración, digamos, y también en el cálculo de pendientes, en donde se utiliza muy específicamente para calcular la pendiente de un terreno. O sea, la pendiente se calcula dividiendo la X distancia, que es esa distancia vertical entre dos curvas de nivel consecutivas. Si están más apegadas, significa que hay una mayor inclinación. Y si están más separadas, significa que este terreno es como más plano, por así decirlo. Y esto, por ende, sirve para la construcción de mapas topográficos. O sea, es muy fundamental esto. Sirve para la planificación de varias construcciones de edificios, carreteras, puentes y otras estructuras. Al- Algo que se debe tomar mucha a consideración. El estudio de la geología presenta y se encarga de demostrar si también dentro de esa región es factible realizar algún tipo de construcción. Y no solo eso, sino que indican la presencia de fallas geológicas, como ya lo mencioné, de ciertos peligros, de deslaves, montañas, valles y otros que rasgos geológicos. Y es algo que sobre todo a los geólogos les permite comprender la estructura del suelo y cómo éste se distribuye en formaciones rocosas, y es algo que en su área debe conocer de forma correcta. Continuando con las funciones de tres o más variables. Las funciones de tres o más variables constituyen una extensión de las funciones de una y dos variables y son utilizadas para modelar fenómenos en los cuales el resultado depende de tres o más factores independientes matemáticamente en función de tres variables. Puede expresarse como función de x y z, donde representa las variables independientes. El concepto general es lo mismo que las anteriores. El dominio de una función de tres o más variables es el conjunto de todos los posibles valores de las variables independientes por las cuales la función está definida. El rango es el conjunto de todos los posibles valores que la función puede tomar, determinar el dominio y el rango puede ser más complejo en una función de múltiples variables que en unas funciones de una o dos variables. A diferencia de las funciones de una y dos variables que se pueden representar en un plano cartesiano o un espacio tridimensional, las funciones de tres o más variables son más difíciles de visualizar. A menudo se utilizan técnicas como superficies de nivel, donde se muestran conjuntos de puntos que tienen el mismo valor de salida. Aquí como podemos ver los ejemplos de funciones de tres variables. La aplicación mediante las funciones de tres o más variables. Física y la ingeniería. En la termodinámica, para modelar sistemas de las propiedades dependen de más de dos o más variables como la presión, el volumen y la temperatura. En el electromagnetismo, en la descripción de campos eléctricos y magnéticos en el espacio tridimensional. La mecánica de fluidos para describir el flujo y el fluido de los términos de la velocidad, presión y densidad. Dos, en economía, las funciones de producción, para representar la relación entre los insumos, trabajo, capital, tierra y la producción total.
Modelos de demanda y oferta, donde la cantidad de demanda ofrecida puede depender de múltiples factores como precio, ingresos, etc. 3. Conciencias de la computación y optimización, modelo de simulación. En la simulación de fenómenos naturales o procesos industriales que dependen de múltiples variables, aprendizaje automático. En la construcción de modelos predictivos que utilizan variables características para ofrecer predicciones. 4. Geografía y meteorología. Método climático para predecir condiciones meteorológicas considerando variables como temperatura, humedad, presión atmosférica, etc. Cartografía y representación de geográficas, SIG. En el análisis espacial que se involucra múltiples capas de datos. Aquí tenemos un ejemplo de representación de una función de más de tres variables en cómo se ve en su plano tridimensional. Las funciones de tres variables tienen aplicaciones específicas en diversas áreas. Entre ellos nos podemos encontrar con modelado de cambio de campos físicos, como puede ser en la física, dentro del campo electrónico, ¿vale? Donde se emplean estas funciones para modelar un campo electrónico. En el campo gravitatorio, básicamente también se le utiliza para representar la gravedad y cómo estos afectan a los objetos. El flujo de fluidos, o sea, en la mecánica de fluidos, donde analizan el flujo de líquidos o gases en tuberías, conductos o canales. Bien. En ingeniería también se puede encontrar en ciertos diseños de estructuras, digamos, en la resistencia de materiales, su distribución, cómo es su construcción en base tridimensional. Y también se emplean esas funciones, digamos, de tres variables. En la optimización de rutas, como ya se dijo anteriormente, en logística y transporte, donde se buscan estas soluciones ópticas para minimizar costos o tiempos de energía. El diseño de piezas mecánicas al modelar la forma y las características de una pieza. Entonces se le permiten dar diferentes tipos de usos. Entonces ahí también se sigue utilizando funciones de tres variables. Dentro de la economía, datos financieros que ayudan a predecir el comportamiento de los mercados financieros. Perdón. Digamos, dentro de este se puede encontrar el clásico oferta y demanda, que representa una tabla de cómo el precio, la cantidad producida y la demanda de un producto se utilizan en este tipo de funciones de tres variables para entender estas relaciones económicas. También se lo puede usar en portafolios de inversión, digamos, a la hora de invertir o de tener activos financieros. En en las ciencias ambientales también se puede encontrar con determinar la contaminación del aire, la climatología, y entre muchas otras que se puede haber ahí. En resumen, las funciones de varias variables son herramientas esenciales que podemos encontrar en la ciencia, la ingeniería, entre muchas otras cosas, que nos permiten entender sistemas complejos, ya sea en un espacio multidimensional, y poder tomar decisiones informadas. Digamos, como ya se ha visto, se lo puede utilizar en el modelado físico, para el diseño, para una optimización en estadística, economía e inclusive geografía. Ya se vimos. Entonces, todo esto nos da la comprobación de que se ha cumplido los objetivos, que es acerca de informar con... No hay más. En resumen, la- En resumen, las funciones de varias variables son esenciales en la vida cotidiana y en muchas áreas de la ciencia y la tecnología. Nos permiten entender y predecir áreas de la ciencia y la tecnología. Nos permiten, digamos, entender el comportamiento de varios sistemas complejos que nos ayudan a ser mejor eficaces en los trabajos. Como conclusión, podemos realmente decir que las aplicaciones de las funciones de varias variables tienen un montón de aplicaciones que se pueden usar en diferentes ramas, y que estos pueden servir de mejor manera para, de esta manera, ex- potenciar nuevas
innovaciones tecnológicas y a la vez facilitar el uso de estas herramientas, digamos, a la hora de ser efectivo a resolver todo esto. Y tomando en cuenta que a todos los que están dedicados en este mundo de la ingeniería nos sea de forma más fácil. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.